Uf, mira, qué rápidos. Qué rápido, chicos. Buenas muchachos, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutos para comenzar, porque todavía son muy pocos los que están presentes.
Bueno, chicos, comencemos. Comencemos. Ahora vamos a desarrollar otro tema, que es casualmente el referido a lo que es los trastornos de la comunicación. Muy bien, ¿están todos? Al menos creo que hay un buen número. Vamos a comenzar. Primero, seguimos dentro del capítulo referido a necesidades educativas especiales no asociadas con discapacidad. Y vamos a comenzar primero con definir qué es un problema de lenguaje o un trastorno de lenguaje, ¿no? Realmente tiene más de un nombre. En todo caso, vamos a desarrollar esta idea. Cuando hablamos de un problema de lenguaje, un trastorno, decimos que hay un deterioro o un desarrollo deficiente de la comprensión y o utilización de los símbolos hablados, escritos u otros, incluyendo la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Entonces, las personas pueden tener un problema cuando hablamos de un trastorno de lenguaje a nivel comprensivo o a nivel expresivo. No se olviden de ese detalle. O sea, pueden haber personas que no comprenden lo que están hablando y pueden haber personas que no pueden expresar lo que quieren decir pese a que comprenden. Ahora, hay una relación muy interesante, ¿no? La persona que no comprende, evidentemente tendrá más dificultades para poder responder a una pregunta o a un planteamiento. Entonces, todo problema que tiene que ver con comprensión, a la larga o a la corta, tiene que ver con un problema de expresión. Mientras que un problema de expresión no tiene que ver con un problema necesariamente de comprensión. Algo interesante es que a los trastornos o problemas de lenguaje también se le denomina como disturbios de la comunicación, pudiendo ser de alguna manera referidos al habla o referidos al lenguaje. Los trastornos del habla podemos señalar que las personas que presentan un trastorno del habla se caracterizan a su vez por presentar dificultades para emitir sonidos de manera adecuada. Esto quiere decir que cuando hablan, posiblemente no articulan correctamente. Tienen dificultades para mantener un flujo o ritmo apropiado al hablar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, las palabras fluyen. No es que tengamos pausas permanentes, ¿no? Entonces, el lenguaje fluye, el habla fluye de manera natural. También puede haber una dificultad para usar la voz de manera efectiva. Esto involucra de que posiblemente esta persona comienza con un timbre de voz hablando y luego progresivamente lo va disminuyendo. ¿Okay? Esos serían los trastornos del habla. Ahora, algo interesante con respecto a esto es que cuando hablamos de trastornos del habla, podemos tipificarlos en tres categorías: fonológicos, de la voz y del flujo del habla. Un trastorno fonológico, como su mismo nombre lo indica, tiene que ver con la acción de emitir sonidos
Y los sonidos básicos, cuando hablamos de habla, de fonación, son los fonemas. Un fonema es, pudiéramos decir, una letra del alfabeto. Entonces, ¿cuántos fonemas tenemos? Si hablamos de letra del alfabeto en español. ¿Cuántos fonemas tenemos? A ver, ¿quién responde? ¿Cuántas letras están comprometidas en el alfabeto? Mm, 27, profesor. Sin contar la che. Ah, 24. No, lo que he dicho está bien, sino sin contar la che, serían 27. Son 28. ah, ¿Ya? Ahora, yo les pregunto, ¿cada uno de esos fonemas tiene una forma particular de pronunciación o no? Hablando en español. Por ejemplo, A, B, C, D, E, F. ¿Cada uno tiene un sonido diferente o no? sí. Sí, profesor, cada uno es diferente. Y tenemos algunos fonemas que tienen que ver mucho con la posición de la lengua al pronunciar. Hay algunos fonemas que son interdentales, porque la lengua se apoya en los dientes para emitir el sonido. Entonces, desde ese punto de vista, una persona que tiene un trastorno fonológico tendrá una dificultad para poder pronunciar correctamente los fonemas. Si yo pronuncio mal un fonema, entonces eso puede alterar, por ejemplo, el cómo se escucha la palabra y puede derivar en un problema de comprensión. Por ejemplo, cono y como son diferentes, pero tienen una pequeña aproximación sonora a la M y la N, ¿o no? ¿Son parecidos o no? En sonido. Sí, ¿Ya? La S y la C, ¿son parecidos o no? sí, también, ¿Ya? La B y la T, también. la P y la B, P y Sí, B también. Entonces, si una persona tiene un problema para fonar, podría distorsionar la correcta emisión de estos fonemas y por lo tanto su comunicación podría no ser tan clara. ¿Ok? Cuando hablamos de los trastornos fonológicos, uno de los cuadros más importantes, y quizás lo han escuchado muchas veces, es la famosa dislalia. ¿Qué es la dislalia? Vamos a analizarlo etimológicamente. La palabra dislalia deriva del griego dis. ¿Ok? Dis es siempre un prefijo que implica dificultad. ¿Ok? O sea, cuando le digan a alguien es un disgráfico, le están diciendo que tiene una dificultad. ¿Para qué? Para escribir. ¿Cierto? Ya. Si hablamos de alguien que tiene una dislexia, tiene una dificultad para leer. Entonces, cuando hablamos de dislalia, hablamos de una dificultad y agregamos la palabra laleín. Laleín es hablar. Es una dificultad para hablar. ¿Ok? Entonces, alguien que tiene dislalia tiene una dificultad para hablar. Se define a la dislalia como una dificultad o un trastorno en la producción de los sonidos articulados. Pero ojo con eso, no existe una entidad neurológica de base. Eso quiere decir, no hay una lesión significativa. ¿Está claro esto? Esto es importantísimo. Ahora,
puede haber una disfunción cerebral mínima, pero no una lesión muy significativa. Ahora, la pronunciación de los fonemas puede alterarse de muchas maneras, de múltiples formas. Vamos a estudiar las más importantes. La primera es sustitución. Por ejemplo, sustitución implica reemplazar. Y cuando habla, reemplaza un fonema en lugar del otro. Ustedes han escuchado de repente esta pronunciación. Ayer estuve montando a caballo. ¿No han escuchado eso? Caballo. ¿Sí o no? Sí, profe. Llámame, por ejemplo. Llámame. Ya. La persona que está diciendo llámame, Sí. está diciendo caballo, está cambiando la doble L por la Y. Entonces, esto es una sustitución. ¿Se entiende eso? Una sustitución es reemplazar un fonema por otro. En este caso, la doble L ha sido reemplazado por la Y. Eso es sustitución. Y distorsión sería cuando el sonido se altera. Por ejemplo, una distorsión podría implicar que alguien diga siempre, siempre arrastre la S, que diga Ramón, Ramón, ¿no? Esa es una distorsión, porque la R no está pronunciándose correctamente. Dice Ramón, por ejemplo, ¿no? Ratero. Eso es una distorsión, ¿ok? Y una omisión es cuando una persona habla y elimina un fonema. Por ejemplo, en vez de decir, dame un plato de arroz, dice, dame un plátano de arroz. Eso es una omisión. ¿Ok? Entonces, esos errores que estamos describiendo son los más comunes. Algo que no nos olvidemos es que todos los trastornos del habla tienen en consideración tu lengua materna. ¿Está claro esto? Tu lengua materna. Entonces, Jordana, ¿tú de dónde eres? De Ayacucho. De Ayacucho. Sí, profesor. Ya, es una ciudad histórica e importante. Ya. Eh, pero hablas español. Sí. Ya. Entonces, si alguien, cuando tú hablas en inglés, te diría, pronuncias mal el fonema S, por decir algo, y te dice, ¿no serás dislálica? ¿Sería válido? Mm, no, No, porque tú eres peruana y tu lengua materna es español. ¿Estamos de acuerdo? claro. Entonces, si alguien aquí, por ejemplo, vamos a pensar en Piero, está aprendiendo francés y no pronuncia muy bien algunas palabras, ¿sería correcto pensar que él es dislálico porque no pronuncia bien algunos fonemas del lenguaje francés? ¿Sería correcto, Piero? No, profesor, No. porque no es mi lengua materna, ¿no? Perfecto. Entonces, todos nosotros cuando aprendemos un lenguaje, un idioma, mejor dicho, no vamos a pronunciar igual que el nativo. Por ende, alguien podría decir que seríamos dislálicos, pero tendría un serio error, porque obviamente nuestros fonemas no incluyen algunos sonidos del inglés. Cuando yo estuve en China, me acuerdo mucho de que hablaba con el traductor de español y hablaba muy bien español, pero sin embargo siempre tenía problemas con la L. El pato, por ejemplo, te decía, ¿no? Los chinos siempre tienen problemas con la L, si se dan cuenta, porque ese fonema no existe en el chino. Y este traductor me decía lo siguiente, para el chino, todo idioma difícil, porque la estructuración de sus fonemas es muy diferente. Entonces, para ellos siempre se les hace difícil aprender otro idioma y hablarlo correctamente. Pero, ¿qué es interesante con respecto a esto?
nosotros no podemos llamar dislálico jamás a un chino, porque pronuncia mal el español. ¿Está claro esto? Entonces, tu lengua materna es lo que te tipifica como que tienes un trastorno del habla o no. Ahora, muy bien, continuando. ¿Podríamos nosotros cometer algún error de una omisión, una distorsión o una sustitución cuando estamos empleando otro idioma? Aprendiendo, ¿no? Ahora, también se dice que los errores articulatorios, es decir, los errores al emitir un fonema, tienen que ver también con el número de fonemas afectados. Por ejemplo, es simple cuando tienes un problema para articular solo un fonema. Por ejemplo, carreau, ¿no? Carreau. Entonces tú tienes un problema con la letra R. ¿Ok? Eso quiere decir que solo tienes un problema cuando pronuncias la letra R. Después no. Puede ser también que sea múltiple cuando tú tienes más afectado uno o dos fonemas de repente, ¿no? Y también se llama múltiple porque evidentemente ya se va alterando un poco, ya hay más de uno. Y generalizado, cuando tú tienes problemas para articular varios fonemas y en diferentes posiciones. Ojo con esto. Yo les pregunto, ¿han escuchado hablar ustedes de los fonemas trabados? ¿Saben lo que es un fonema trabado o no? No, profesor. No, profesor. Un fonema trabado es un fonema que está asociado a la pronunciación simultánea de dos consonantes. Un ejemplo podría ser, a ver, comprensión. El fonema P y R están vinculados, inclusive la M, pero se le llama trabado por estas dos. Otro fonema trabado podría ser trabajo. La T y la R están juntas, son dos consonantes. Entonces, hay personas que van a tener problemas cuando articulan palabras que tengan dos, acuérdense, dos fonemas que están vinculados, trabados. Por eso, ustedes van a encontrar personas que tienen problemas solo cuando el fonema que tiene dificultad para articular está al principio. Por ejemplo, rata, te dice, rata, rata, ¿ok? Y sin embargo, puede ser que cuando dice trabajo, diga trabajo bien. Pero cuando el fonema está al principio, tiene problemas. Es más común que la gente tenga problemas cuando están trabados que al principio. Hay gente que te dice rata bien y cuando dice trabajo, ahí falla. Entonces, los fonemas pueden tener tres posiciones. Por ejemplo, en el caso de la R, por decir algo, ¿no? O en cualquier otro. Al principio, al medio y al final. Deme un ejemplo de con el fonema R que esté al principio. Una palabra. Vamos. Una palabra. Que tenga R al principio. Ratón. Ratón. ¿Otra más? Rosa. Ruta. Buena. Río. Entonces, de repente esta persona pronuncia perfectamente estas palabras. Ahora vamos a buscar un fonema con R cuando la R esté al medio. ¿Cuál podría ser? Arriba. Arriba. Otro. Cartón. Cartón. Muy bien. Entonces, ahí tenemos ejemplos de lo que son trabadas, porque están al medio, y las que están al principio. ¿Ok?
Y ahora vamos a dar un ejemplo con el fonema R al final. Color. ¿Cuál? Color. Muy bien. ¿Otro más? Coger, sí. Atar, muy bien. Ligar, también. Todo eso que estamos diciendo habla de que los fonemas pueden tener diferentes posiciones. Se dice que alguien tiene un problema generalizado cuando el fonema está al principio y lo pronuncia mal. Está al medio y lo pronuncia mal. Y está al final y lo pronuncia mal. Muchas veces van a encontrar personas que pronuncian mal al medio, pero no al final ni al principio. Y hay algunos que pronuncian mal al principio y al final, y no al medio. Entonces, cuando uno hace un examen, no solo es importante saber el número de fonemas afectados, sino también determinar dónde está la posición del fonema cuando se articula mal. Por ejemplo, hay gente que dice lata bien, pero dice pátano. Entonces, la posición influye también. ¿Está claro esto generalizado? Sí, profe. Ya. Sí, profesor. Un poco más de trastornos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la nomenclatura? ¿Cuál es la denominación? Algo importantísimo es lo siguiente. Esto tiene que ver con el uso del nombre griego del fonema. Por ejemplo, los fonemas tienen nombres y denominaciones en griego distintos que el español. Por ejemplo, la R tiene que ver con rotar, rota, es la palabra rota. Entonces, se le agrega el sufijo ismo. Entonces es rota, sismo. La letra S en alfabeto griego es sigma y se le agrega sigmatismo. ¿Ok? Alguien puede tener problemas con la letra D. Se le dice deltacismo. Ahora, puede ser, porque ocurre, que hay fonemas en español que no existían en el alfabeto griego. Por ende, ¿qué es lo que puede ocurrir? Se le da otra denominación. Se utiliza el nombre del fonema en español. Por ejemplo, tiene dificultades para articular el fonema V. Por decir algo. Entonces, ese sería el problema. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Saben por qué es bueno saber esto? Porque a veces la terapista de lenguaje te dicen, tiene un problema para pronunciar el fonema L, o sea, o te dice, tiene deltacismo, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué? Ya, pues ahora cuando les digan algo, ustedes ya más o menos entienden. ¿Ok? Vamos. Siguiendo con la clasificación de las dislalias, porque hemos hablado de los trastornos del habla y hemos dicho que hay dislalia, y ahora vamos a hablar de los tipos de dislalia. Tenemos dislalia periférica, dislalia periférica orgánica y dislalia periférica funcional. Y tenemos dislalias madurativas y dislalias audiógenas. ¿Por qué hablamos de una dislalia periférica? Generalmente se habla de una dislalia periférica porque no tiene que ver directamente con el centro regulador del lenguaje que es nuestro cerebro. Entonces, una dislalia periférica es porque puede tener una relación alejada del cerebro. Entonces, podemos tener periféricas orgánicas, periféricas funcionales. Ahora, ¿por qué es periférica orgánica? Porque son trastornos de la articulación que están motivados por alteraciones orgánicas. Es decir, hay una lesión en alguna estructura del aparato fonador. Y pueden ser de dos tipos. La famosa disartria y la diglosia. El tema con respecto a la disartria es que la persona tiene incapacidad para articular uno o varios fonemas debido a una lesión en las áreas encargadas del lenguaje, pero es un daño difuso. O sea, sabemos que tiene un problema para articular, pero no podemos decir en qué parte específicamente
del cerebro está ubicado. Por eso se dice que es difuso y por eso se le acuña el nombre de que tiene una DSM. ¿Ok? Estamos hablando de que en los disártricos sí existe un pequeño correlato neurológico. ¿Se entendió? Denme feedback. Sí, profe. Perfecto. Ahora, tenemos muchos casos de gente que tiene disartria y una característica es que no puede hacer algunas praxias bucolingofaciales. Vamos a ver. Por ejemplo, una praxia puede ser la siguiente. Saquen su lengua y toquen la punta de su labio superior. ¿Ok? Eso es una praxia. Otra praxia es tócate el labio inferior con la lengua. Ahora, haz un barrido con la lengua de todos tus labios. ¿Se entendió la praxia? Si la pueden hacer, no tienen problemas. Pero de repente alguien hace así y no puede. Eso quiere decir que esta persona posiblemente tendría una disartria porque no puede realizar todos los movimientos de la lengua. Ahora, evidentemente hay que ver si es que no hay otro tipo de limitación como frenillo, ¿no? Porque si no tiene frenillo y no puede sacar bien la lengua, es posible. Pero si tuvo frenillo y no hicieron terapia, también va a tener problemas. Pero evidentemente, una persona que tiene una lesión cerebral no tiene ningún daño a nivel de ninguna estructura del aparato fonador y sin embargo no puede movilizar hacia su lengua. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora tenemos también un segundo grupo de dislalias periféricas orgánicas, donde estarían las disglosias. ¿Qué es una disglosia? Es una alteración que afecta a los órganos del habla por anomalías anatómicas o malformaciones en los órganos del lenguaje. Ojo con eso. Entonces, la persona tiene una anomalía anatómica. Por ejemplo, podría tener frenillo córtex. Y eso no le permite sacar la lengua y pronunciar correctamente, sobre todo los fonemas interdentales. ¿Cuáles son las causas que pueden derivar en este tipo de, podríamos decir, de trastorno llamado diglosia? Generalmente obedecen a malformaciones congénitas en su mayor parte, parálisis periféricas, traumatismos, golpes, por ejemplo, una fractura de mandíbula, por ejemplo, trastorno del crecimiento, puede ser que la lengua es chica, ¿no? Estas alteraciones pueden estar asociadas a los labios, lengua, paladar óseo y paladar blando, dientes, maxilares o fosas nasales. Ustedes saben cuál es el paladar óseo, ¿no? El superior, la bóveda palatina. Y el paladar blando es el paladar que está debajo de la lengua. Ahora, según el órgano afectado, se le da denominación. Por ejemplo, disglosias labiales, una persona que tiene un problema de labio. Por ejemplo, la más común, porque tiene una malformación congénita, es el labio leporino. Pero si ustedes han revisado lo del labio leporino, se van a dar cuenta de lo siguiente. El labio leporino, la persona no solamente le falta labio, ¿qué más le falta? ¿No le falta también a veces un pedacito de paladar? ¿Un pedacito de encía? Sí, me ¿No parece le que falta a sí. veces un diente también? Entonces, los que tienen un problema de labio leporino van a tener todas estas complicaciones. Y en ese caso,
Y en ese caso van a encontrar ustedes lo siguiente. Estas personas requieren, ¿cuántas cirugías creen? ¿Una? ¿Cuántas cirugías? 10. 7 más o menos. Y se les tienen que hacer en diversos momentos. Porque como tienen que hacer un implante de paladar, de diente, de encía y de labio, requieren múltiples cirugías. Y hasta que el injerto pegue bien del labio para que recupere movilidad. Por eso es que terminada la operación o la cirugía del labio leporino, estas personas requieren terapia. Y requieren terapia para poder de alguna manera articular convenientemente. Hay un artista muy famoso ahorita en Hollywood, creo que es Phoenix, Joseph Phoenix, no me acuerdo, J. Phoenix es, el que trabajó en la película Joker. ¿Se acuerdan? ¿Vieron Joker? Joaquín, puede ser, Joaquín Joaquín. Phoenix. Joaquín. Sí, Joaquín Phoenix. Me acuerdo de la J. Ya. Él tiene labio leporino, ¿han visto o no? ¿No lo han visto? No. Tiene una cirugía muy buena, no sé cuántas cirugías le han hecho a ese señor, pero articula perfecto. ¿Cierto o no? Ese Sí. señor, le voy a presentar su foto, todos lo conocen, evidentemente, pero él tiene labio leporino, sino que no se ve bien. ¿Saben dónde se le ve muy bien? En la película El Gladiador. Ahí se nota específicamente Mm, su labio leporino. Aquí se lo voy a presentar para que ustedes lo observen. ¿Están viendo la pantalla o no? No, no, o sí. sí, ahora ya no. No, claro. Me salí Ya no, porque ahora. yo no veía. Ya. Aquí lo vamos a ver. Este no. No se le ve muy bien en esta parte. Voy a poner otra donde sí sale clara su cara. ¿Aquí lo están viendo? ¿Ven su labio? Sí, profesor. ¿Lo ven o no? Aquí. Sí, sí se ve. Ya. Pero cuando está con barba no se nota nada, pues. Pero ahí está, es clarito. Él ha tenido labio leporino, le han hecho cirugía. Y miren cómo está. Parece incluso que fuera una ¿Cómo? cicatriz de otra cosa. Pero totalmente rehabilitado, porque es un actor de Hollywood. Y que tiene que pronunciar correctamente, porque si no, ¿ustedes creen que lo contraten? Pero él No, ha pues. tenido múltiples cirugías. Ahora, ¿qué es interesante de esto, no? De que eso no puede convertirse en un limitante para una persona. Y eso es importantísimo, ¿no? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Están viendo los Sí. PPTs? No, La página de Zoom. siguen viendo a Joaquín. Estábamos viendo la pestaña de Zoom. Ya, bueno. Ahí, ahora sí. Entonces, a estas personas se les cataloga como labio leporino y serían diglosias labiales. Ahora, miren, yo conocí a una persona que jugando con su perro, el perro le arrancó el labio, porque ella jugaba con una soga y lo hacía saltar al perrito, y puso lastimosamente la soga cerca a su rostro, y el perro se abalanzó y por agarrarla le agarró el labio, le desgarró el labio, porque era un perro grande. No sé si era un Rottweiler o era un pastor alemán, pero le hizo daño, le desgarró el labio. Tuvieron que hacerle cirugía, un injerto, y tenía una pequeñísima dificultad articulatoria, pero con la cirugía mejoró significativamente y la rehabilitación. Pero ella tendría una diglosia labial por trauma. ¿Está claro? Muy bien. Tenemos también lo que podría ser las diglosias dentales
es una mala implantación o pérdida de los dientes. ¿Ustedes no han visto que los abuelitos cuando están, si sus dientes postizos, no se le entiende lo que hablan? ¿No les ha pasado? Sí, es Y un que le poco dicen, más abuelo, difícil. ponte los dientes, pues y el abuelo se pone los dientes y habla clarito. ¿No han visto eso? Ya. Sí, Esto quiere decir que la falta de un diente impide la correcta emisión de algunos fonemas, del sonido de algunos fonemas. Luis Miguel tenía los dientes un poquito separados. No sé si se dieron cuenta de eso. Pero Luis Miguel se hizo una cirugía y sus dientes se los alinearon perfectamente. Entonces, cuando alguien tiene un pequeño espacio interdental, se produce como un ceseo. ¿Ok? Y esto puede traer una pequeña distorsión de ciertos fonemas. Entonces, la pérdida de los dientes, el amplio espacio interdentario, también se le conoce con el nombre de diglosias dentales. ¿Está claro? sí, profesor. Sí, profesor. Alguno de ustedes habrá podido apreciar que hay personas que tienen una lengua larga, los síndrome de Down, y otros tienen una lengua corta también. Entonces, cuando hay una alteración anatómica de la lengua, que puede ser llamada macroglosia, cuando una lengua es grande y un poquito gordita, se le llama macroglosia, y existe la microglosia, una lengua pequeña. ¿Ok? Entonces hay personas que pueden tener una lengua larga, una lengua corta, algunos pueden tener parálisis en la lengua, lo que quiere decir que no pueden mover la totalidad de la lengua, sino la mitad, y ustedes lo ven que tiene la lengua un poquito dobladita. Y hay personas que tienen hasta falta de lengua. Puede ser por trauma, puede ser por una malformación congénita. Todo eso estaría dentro de las diglosias linguales. Pero también está incluido el frenillo sublingual. Ustedes se han dado cuenta que debajo de la lengua tenemos como un cartílago delgadito que nos permite mover y sacar la lengua. Ya. Hay niños que nacen con ese cartílago muy delgadito y muy cortito. Y entonces no pueden sacar la lengua. Le dice, saca la lengua y le saca un pedacito. Y le hacen el examen y descubren que tiene un problema de frenillo. Le cortan el frenillo y ¡pum!, la lengua se mueve sin dificultad. Cuando alguien tiene frenillo, lo conveniente es operarlo desde casi recién nacido, bien pequeñito. ¿Con qué finalidad? Para que no sienta ningún tipo de malestar. Yo me acuerdo que mi hijito nació con frenillo. Le cortaron, tenía frenillo, le cortaron y al día siguiente estaba bien. Claro que es impresionante porque sale sangre, ¿no? Pero rapidito se rehabilitan los niñitos. Y es común que tengan frenillo. Ahora, hay algunos que tienen frenillo doble todavía. O sea, imagínense ustedes que este celular fuera la lengua. Acá tienen un frenillo y otro acá arriba. La lengua no podría casi moverse. Y esto podría derivar en que esta persona a la larga tendría un severo problema para pronunciar correctamente los fonemas y por lo tanto tendría una disglosia como consecuencia de un problema de lengua y sería disglosia lingual como consecuencia un frenillo. ¿Está claro? Ahora, acuérdense de algo. Si a ustedes le hacen cirugía porque le descubren que tiene frenillo, ya tiene 18, 20 años, y le cortan el frenillo, va a seguir hablando igualito. ¿Por qué creen? ¿No han visto personas que las operan de adulto de frenillo y siguen pronunciando mal? ¿Por qué creen que pasa eso? La lengua ya se acostumbró a llegar a cierta posición. Sí, porque ya es como que la lengua se limitó a esos movimientos. Entonces, por más que le cortes, la lengua sigue en esos movimientos. Por eso, las terapistas de lenguaje
aunque les parezca absurdo, dicen, tiene la lengua dura, y es porque la lengua está limitada en movilidad. Y generalmente le hacen terapia con electroterapia, masaje terapia, para que la lengua recupere el tono que debe tener y sea más flexible. ¿Ok? Ustedes van a escuchar también la siguiente palabra. Hay que sacarle punta a la lengua. Esto puede parecer absurdo, pero la lengua tiene un ápice. O sea, la lengua es así. Tiene una pequeña cintura. La lengua no es redonda. Una lengua así tiene problemas articulatorios. Una lengua así no, porque tiene como una puntita. ¿Se dan cuenta o no? Después, si quieren, se miran en el espejo para que vean cómo es su lengua. ¿Ok? Pero eso puede ser la explicación del por qué alguien fona mal. Ahora, tenemos diglosias mandibulares. Esto generalmente ocurre por una fractura. Puede ser por un accidente automovilístico, una caída, etc. La fractura puede ser a nivel superior o a nivel inferior. Y generalmente está ocasionado por accidentes. ¿Ok? Ahora también existen las diglosias palatales. Antes de pasar esto, ¿ustedes no han visto personas que tienen el maxilar superior más grande, así, y el maxilar inferior más corto? ¿Han visto? Esas personas también pronuncian mal. Y hay otros que tienen el maxilar inferior más largo y el maxilar superior más corto. También tienen algunos problemas de pronunciación. Pero no son tan complicados. O sea, no se notan tanto. Y también existen las diglosias palatales. Una diglosia palatal que tiene que ver con el paladar se puede dar por fisura palatina. Una fisura palatina es que la bóveda que tenemos en la parte superior, en el maxilar superior, lo que se llama pues el paladar duro o óseo, no cerró del todo. Tiene una pequeña, podría tener una fisura, y entonces cuando la persona habla, el sonido se filtra por ahí. O puede ser que tenga una hendidura, paladar hendido, es decir, está abierto. ¿Ok? Todo esto afecta la fonación. ¿Está claro las diglosias? Sí, profesor. Ya. Ahora tenemos las dislalias periféricas funcionales, porque todo lo que hemos hablado de disartria y diglosia es dislalia periférica orgánica. Ahora vamos a ver la funcional. La funcional se caracteriza porque hay un defecto en la articulación del lenguaje. Puede darse en cualquier fonema. Los errores más frecuentes son la sustitución, la omisión o la deformación o distorsión. Generalmente, ¿cuáles son los fonemas que están más afectados? La R, la K, la L, la S, la Z y la Ch. ¿Cuáles son las causas para que estos problemas se presenten? Una primera puede ser una escasa habilidad motora de los órganos articulatorios. Es decir, un niño que no tiene mucha habilidad para hacer algunas praxias porque nunca se ha ejercitado. Uno. Segundo, dificultades en la percepción espacio y tiempo. Las palabras tienen un orden. Si yo digo chocolate, es diferente a si yo digo cholocate. ¿Cierto? Cholocate. Primero que suena diferente, es un orden diferente, y se cambió un fonema y se le puso el fonema A. Las palabras tienen un orden. Si yo digo, por ejemplo, tren, y tengo un error y digo ten, es porque no me doy cuenta que falta un fonema entre la T y la E también. Entonces, esto puede tener que ver con la percepción espacio y tiempo. Aunque le parezca mentira, muchos de estos chicos tienen problemas de lateralidad. Y tienen problemas derecha-izquierda, delante y detrás. Ahora, una falta de discriminación auditiva. No discrimino muy bien sonidos. Y confundo la pronunciación de algunos fonemas.
Pese a que escucho bien, pero no los discrimino bien. ¿Ok? Y por lo tanto no comprendo las palabras. Y uno de los más comunes son los factores psicológicos. Por ejemplo, usted va a encontrar niños que eran hijos únicos hasta que nació su hermanito. Cuando nace su hermanito, ¿qué es lo que pasa con él? Siente celos y envidia. Entonces, como una forma de tratar de ser percibido, comienza a imitar la forma de hablar de su hermano y comienza a cargarse de errores articulatorios. Otro puede ser la sobreprotección. ¿No han visto personas que cuando hablan tienen un lenguaje medio infantil? Y le hablan con diminutivos y cometiendo algunos errores también. Eso es posible, ¿no? Ahora, también hay factores hereditarios ambientales. Ojo, un factor hereditario ambiental pueden ser los modelos. Por decir algo, la gente de la selva tiene una forma de hablar distinta a la nuestra, ¿o no? Hablo de la sierra y de la costa. Porque generalmente cuando habla, tiene una especie de canto, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, del agua Subutur, del agua Subutur, de ayer salí, por ejemplo, te puede hablar así. No es ni correcto ni correcto, es una forma de hablar. Pero esa forma de hablar obedece a modelos. Por eso ustedes van a ver algo, ¿eh? Muchos chicos de la selva, cuando vienen a Lima, yo me acuerdo, tenía una compañera que vivía en Atalaya, y ella cuando venía a Lima, y se quedaba pues durante todo el ciclo, el cantar se le olvidaba. Y terminaba hablando bien, a veces no se iba 8 meses, y hablaba muy bien, y después se iba y venía nuevamente cantando. Entonces ella misma tomaba conciencia y decía, yo no sé por qué cuando me voy a la selva comienzo a cantar, y cuando vengo a Lima vengo cantando, ¿no? Y tiene que ver con los modelos lingüísticos. Hay personas que pronuncian mal, por ejemplo, porque su padre es gago, y entonces en vez de decir rey, dice hey. ¿Ok? Entonces, como el padre articula mal y él ha estado expuesto a ese modelo único, vamos a pensar en una familia monoparental, entonces él aprendió a pronunciar como él. Cuando él tiene más modelos alternativos más frecuentemente, mejora su pronunciación. Esto tiene que ver con factores hereditarios ambientales. ¿Se entiende esto? Entonces, el tener un mal modelo lingüístico desde el punto de vista de la capacidad para articular correctamente los fonemas, va a influir en cómo yo también voy a articular. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, no nos olvidemos de ese detalle. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Por qué creen que la gente, cuando está radicando mucho tiempo en otro país, coge el dejo? ¿No han visto? Un peruano que está muchos años en Chile viene hablando como chileno. Y después nuevamente se inmiscuye con los peruanos y ¡pum! Desaparece el dedo. Es bien común. Pero sin embargo, una persona que ha radicado muchos años, por ejemplo, uno que es argentino, y viene a radicar al Perú, mantiene esa forma habitual de comunicación, porque ya se ha constituido en una forma tan arraigada en su personalidad y en toda su estructura social, que muy difícilmente lo supera. Los argentinos siguen hablando como argentinos, y por una razón bien simple, ¿eh? Yo les pregunto, el usar che y vos, de alguna forma, si estás radicando en el Perú años, podrías dejarlo. Pero depende de la edad que vienes. Cuando tú vienes muy adulto, es como que ya tu forma de hablar está muy arraigada en ti. Pero si vienes de muy niño, sí se te va. Porque vas a estar expuesto más frecuentemente a modelos. Y al final, esta forma de comunicarse va diluyendo. Y es bien común.
Sigamos. Además que, bueno, le voy a decir algo que a los argentinos les gusta seguir siendo argentinos siempre, ¿no? Entonces, les gusta mantener ese tipo de hábitos. Ahora, la deficiencia intelectual también afecta porque estas personas no prestan tanta atención cómo se articula y por lo tanto cometen errores articulatorios. Todo eso es periférico funcional. ¿Se puede modificar? Sí, se puede modificar. La que tiene mejor pronóstico es esa. Ahora, vamos a ver la dislalia madurativa. En la dislalia madurativa, existe un retardo en aprender a pronunciar con exactitud los sonidos del habla o palabras que se escuchen. Acuérdense de eso. Entonces, la persona se demora en aprender a pronunciar con exactitud algunos fonemas. ¿A qué edad un niño debe hablar y pronunciar, sobre todo, correctamente el fonema R? ¿Cuál es la edad límite? 5 o 6 años. ¿Mm? A los ¿Sí? 5 años o 6. Ya. Generalmente se calcula entre 5 y 6 y puedes tener algunos accidentes de pronunciación hasta los 7. Ese es el rango, no más. Pero generalmente 5. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si un niño tiene 8 años y pronuncia mal la R, tiene una dislalia madurativa. Estas dificultades se van superando dentro de una evolución normal del niño. Acuérdense. O sea, el niño va evolucionando y llega un momento en que ese problema articulatorio con la R desaparece. ¿Y por qué es importante precisar esto? Porque a veces lo llevan a terapia de lenguaje, lo comienzan a presionar y lo bombardean de un sinnúmero de alternativas para que mejore hablar y el niño no va a hacerlo porque es un problema madurativo. Y de repente le retiran de la terapia de lenguaje y mejoró. Eso ocurre. Mejora per se, por sí misma. Sin embargo, si persisten más allá de los 4 o 5 años, se puede considerar como patológicas. Obvio. Ahora, por así un niño aprende el fonema a los R a los 5 o 6 años máximo. Entonces, si esto se prolonga, podría ser patológica. ¿Ok? Ahora, tenemos otra dislalia, la audiógena. Esta alteración es producida por una audición defectuosa, provocando la dificultad para reconocer y reproducir sonidos que tengan semejanza entre sí. ¿Cuál es la característica de una persona que tiene hipoacusia? ¿No se han dado cuenta que le distorsionan las palabras? ¿Sí o no? Tú, por ejemplo, dices alabanza y te dice panza. ¿Qué tiene que ver? Y el otro por eso no entiende bien lo que le has dicho, ¿no? Esto puede parecer absurdo, pero es bien común en las personas que han perdido audición. Por lo tanto, si yo escucho mal, pronuncio mal, ¿no? Y esto puede afectar la adquisición del lenguaje, conocimientos escolares, relaciones sociales. Evidentemente, el chico que no entiende va a estar enojado porque las personas no lo repiten y él siente como que lo aíslan y esto va a alterar su comportamiento. ¿Está claro? Ahora, acuérdense de algo muy importante. La persona que tiene dislalia audiógena, ¿saben cuándo lo va a notar más? Cuando comienza a aprender un nuevo idioma. Porque la persona no escucha bien y por más que le corrigen, pronuncia mal. ¿Se entiende? Por ejemplo, le dicen friend. Dice, ¿qué? Friend, friends. Dice, friend, friends. Y le siguen corrigiendo y sigue pronunciando. Le sigue corrigiendo. Table, table. Table, table. Y le dicen, table es esto. Y le enseñan el artefacto. Dice, table. Y el otro pronuncia mal. ¿Con qué tiene que ver esto? Con su problema de audición. Es muy importante.
Por eso, cuando aprende idioma gente muy grande, aunque le parezca mentira, el profesor tiene que tener extremadamente paciencia y muchos recursos para que esta persona pronuncie bien. Entonces, esta persona de repente aprende muy bien la gramática, aprende muy bien, pudiéramos decir, hasta estructurar oraciones, tiene fluencia verbal, pero tiene problemas de tipo fonatorios por el problema auditivo. ¿Está claro esto? Denme feedback. Stephanie, ¿claro? Stephanie Pariona, ¿claro o no? Sí, profesor, todo claro. Jordanei, ¿claro? Parece que no está. Edilmar, ¿claro? Sí, profe. Ya. Muy bien. Vamos a ver los trastornos de la voz. Los trastornos de la voz son la disfonía y la fonía. Nosotros cometemos muchos errores al utilizar la palabra fonía. Porque alguien de repente se fue a una reunión social, estuvo cantando, gritando, y de repente regresa y dice, estoy afónico. ¿No han escuchado eso? Está mal dicho. Porque la fonía es la alteración máxima y por lo tanto es la ausencia total de voz. Sin, fonía, fonar. Por lo tanto la persona no tiene voz. Su pérdida es total. ¿Se entiende esto? Entonces, el afónico no tiene voz. Yo tuve la mala suerte una vez que me puse afónico. Me acuerdo que estaba un poco ronco, seguía hablando porque seguía haciendo clases, y sentía que mi voz se iba disminuyendo significativamente, y bueno, a la mañana siguiente me levanté, ya no tenía voz. Ahora y no me salía sonido. Y yo sentía solamente como un sonido, que era casualmente que mis cuerdas vocales estaban tan inflamadas que no permitían el paso del aire y por lo tanto no permitían articular sonido. Algo que no nos olvidemos es que la fonía se presenta generalmente entre los 5 y 6 años. La disfonía, en cambio, es una alteración de una o más características acústicas de la voz. El timbre, el tono y la intensidad. Esta alteración puede ser temporal o permanente. ¿De qué depende? Si es que tú sigues haciendo uso de la voz. Y por lo tanto el problema se puede hacer crónico. Ustedes van a ver, ustedes no han escuchado que siempre se burlan de esto de catre, ropa y que vienen hablando de los ropaviejeros, que hablan con una voz media peculiar, porque siempre están gritando y hablando en voz alta. Entonces esa voz se distorsiona y queda ya en forma permanente, ¿no? Entonces eso es muy común. La voz del alcohólico, por ejemplo, es una voz típica, es media ronca, porque realmente cuando está alcoholizado no gradúa su voz, y eso puede conllevar a que hable por encima de su umbral habitual. ¿Ok? Solange, te escucho. Le iba a preguntar que entonces la expresión correcta sería estoy disfónico. Por supuesto, disfónico. Porque el que está afónico, la única forma que te podría informar sería o escribiéndotelo o por lenguaje de señas. Porque la afonía es la ausencia total de voz. Entonces, si puedo decirte verbalmente que estoy afónico, estoy disfónico. ¿Ok, Solange? Sí, profesor. Muy bien. Ahora ustedes van a hablar con propiedad. Van a decir disfónico. Miren, una causa muy importante, y ahora la vamos a revisar las causas, tiene que ver muchas veces con los problemas respiratorios. Eso lo vamos a ver.
Las disfonías pueden ser de tres tipos: disfuncionales, orgánicas y psicógenas. Una disfonía disfuncional, valga la redundancia, habla de una mala utilización de la voz. La persona hace un mal uso de la voz, hace un abuso de la voz, y esto puede comenzar a aparecer en forma intermitente. Es decir, a veces sí, a veces no. Sin embargo, cada vez se va a hacer más frecuente, hasta que se hace continuo. Y esta persona pierde la capacidad de fonar. Puede llegar a afonía, ¿no? Ahora, puede presentarse en forma aguda cuando una persona tiene, por ejemplo, faringitis o laringitis, ¿ok? Viral aguda. El problema está en que las laringitis, que es la inflamación de la laringe, va a conllevar a un engrosamiento de las cuerdas vocales. Ustedes tienen la glotis, lo que se llama la manzana de Adán, ¿cierto? Y la glotis contiene en su interior lo que son las cuerdas vocales. Dentro de la glotis están las cuerdas vocales. ¿Ok? ¿Saben por qué el hombre tiene la glotis más grande? Más pronunciada. Porque a las chicas no se les nota, ¿o no? ¿Ustedes han encontrado una chica con una glotis pronunciada? Lo que se llama la manzana de Adán. ¿Han visto? No, No. Si ven una chica que tiene glotis grande, ¿qué es? Chico disfrazado. No van a encontrar eso. O que tiene un problema hormonal terrible, porque la glotis aumenta en volumen cuando el adolescente cambia de voz. Cuando comienza a cambiar de voz, ¿no se dan cuenta que los adolescentes tienen la glotis bastante marcada? Cuando eres más adulto no se nota tanto. ¿No se han dado cuenta de eso? El cambio de voz tiene que ver con el engrosamiento de las cuerdas vocales que están contenidas en la glotis. Cuando una persona comienza a esforzar su voz, lo que va a hacer es que las cuerdas vocales se inflamen. Entonces la cuerda vocal se comienza a inflamar. Y comienzan a aparecer los nódulos. ¿Ven esto que es sombreado marrón? ¿Lo ven? Sí, profesor. Ya. Esos son nódulos. Esto quiere decir que la persona está haciendo un sobreesfuerzo. Es como si aparecieran varices. La cuerda vocal se inflama. Entonces puede llegar un momento en que por el sobreesfuerzo se inflama tanto que pierde su capacidad de vibración. Y por ello se produce la afonía. Cuando esto es permanente, se forma el nódulo, que decíamos es esta inflamación, y que ya no desinflama, queda en forma permanente. En esos casos, ¿qué hay que hacer? Cirugía, para hacer que la cuerda vocal vuelva a su dimensión natural, ¿no? Ojo, evidentemente, los que tienen problemas de este tipo, ¿quiénes son? Cantantes, docentes, todas las personas que usan comúnmente la voz para comunicarse en forma permanente. ¿Ok? Esa es la disfonía disfuncional, debido a un mal uso de la voz, que al final deriva en una lesión orgánica, ¿no? Ahora, la disfonía orgánica tiene que ver con una alteración en la estructura de la cuerda vocal. Entonces, la persona que tiene una disfonía orgánica tendrá sus nódulos en forma permanente como consecuencia de que ya tiene una lesión. ¿Ok? Por eso, cuando ustedes por primera vez presentan una disfonía, dejan de hablar en voz alta unos días y después recuperan inmediatamente la capacidad de fonar con el mismo timbre que antes. Pero si ustedes siguen hablando y siguen hablando, el problema se puede hacer crónico.
¿Está claro? Después tenemos las disfonías psicógenas. Esta es una alteración de la voz producida por un trastorno psicológico o psiquiátrico. La persona posiblemente experimentó una situación traumática. Y esta situación traumática derivó en que posiblemente desarrollara una conducta conversiva. Es decir, suprimió su voz. Porque de repente cuando iban a robar, quiso gritar y le pusieron una pistola delante, le dijeron, gritas, te mueres. Se queda el grito reprimido y esto se convierte en una reacción de defensa ante un medio ambiente externo que fue muy punitivo para esta persona. La forma más frecuente de la disfonía psicógena, es la afonía completa. ¿Está claro esto? Sí. Ya. Sí, profesor. Escucho. ¿Alguien quiere decir algo? Ya. Los trastornos de la fluidez. Este es el tercer grupo de trastornos del habla. Un trastorno de la fluidez se caracteriza porque se interrumpe el flujo normal y natural del habla, que debe ser suave, que debe tener algunas pausas, pero que cuando alguien tiene un trastorno de la fluidez, interrumpe abruptamente su comunicación, pausas inapropiadas, vacilaciones, repeticiones, por ejemplo, algo así. Esos serían tipos de errores que se presentan en la fluidez cuando hay un trastorno. Existen tres cuadros que son los más significativos: la tartamudez, el farfulleo y el trastorno múltiple. Esos son los tres. Con respecto a la tartamudez, hay tipos de tartamudos, por si acaso, no solamente hay uno. Es un trastorno en la expresión verbal que afecta al ritmo de la palabra. Cuando nosotros hablamos, hablamos con un ritmo. Es un trastorno funcional que no tiene anomalía de los órganos fonatorios. En otras palabras, la persona no tiene problemas de lengua, no tiene problemas de paladar, no tiene problemas de labios, no tiene problemas de dientes, no tiene problemas de mandíbula, no tiene problema de frenillo. O sea, está en capacidad de hablar correctamente. Cuando una persona tiene un trastorno de tartamudez, por ejemplo, la emisión de la palabra se desordena. Se presentan obstrucciones, tensiones que pueden producir vacilaciones, repeticiones o prolongación de los sonidos, por la continuidad de las dicciones interrumpidas por los espasmos clónicos y tónicos de los músculos que participan en el mecanismo del lenguaje. ¿Está claro esto? Entonces, la persona, cuando hablamos de dicciones, es la capacidad para emitir sonidos. Y cuando hablamos de espasmos, hablamos de dos tipos de espasmos, el clónico y el tónico. El espasmo tónico es cuando alguien pone tensión. Es como que cerraras el puño violentamente. Creas tensión. Y el clónico es cuando estás excesivamente distendido. Entonces, lo opuesto a lo tónico es lo clónico, ¿no? Pero nuestro tono muscular de nuestros maxilares y de todas las estructuras que intervienen en el acto fonar no deben de ser que se encuentren ni en un estado tónico ni en un estado clónico extremo. Deben estar en un espacio intermedio, y articular implica a veces tensar un poco y relajar un poco para el momento de fonar. Pero estas personas puede ser que estén o muy tónicas, muy rígidos, o con un tono muy por debajo de lo esperado. Se dice lo siguiente: la prevalencia equivale al 1% de la población y no tiene que ver con el idioma. Generalmente, los que tienen más problemas de tartamudez son hombres que mujeres.
¿Ustedes se han dado cuenta quién desarrolla más temprana las competencias lingüísticas? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién habla primero, en otras La palabras? mujer. La mujer. La mujer es más hábil hablando desde muy pequeña. Ustedes van a ver niñitas de 3 años que hablan espectacularmente bien. Y si la comparas con un niño de su misma edad que habla bien, ella habla mejor, articula mejor, pronuncia mejor, tiene más palabras inclusive. El hombre es menos hábil en la habilidad lingüística, pero es más hábil motoramente, se da. Generalmente, la tartamudez puede aparecer entre los 3 a 5 años, que es el momento que se produce la expresión verbal. ¿Esto qué quiere decir? Es el momento que el niño comienza a aprender más palabras, más palabras. Entonces, en ese momento puede presentarse la dificultad porque como no aprende a pronunciar muy bien la palabra con la que está ensayando, se bloquea. Ahí puede aparecer. Depende mucho del manejo ambiental. También es cierto que puede aparecer cuando el niño está en la escolaridad, ¿no? Pero generalmente puede ocurrir entre los 3 y 5 años. No se puede negar de que podría ocurrir posteriormente. Díganme, ¿alguno de ustedes no ha tartamudeado alguna vez en su vida? Sí, profesor, yo una vez, como por nervios una vez. Esto. Uno puede tartamudear en muchas circunstancias. Lo que determina que tengas un trastorno o no tiene que ver con la frecuencia que se presenta esta conducta. De repente un chico se le quiere declarar a una chica de la cual está prendado y no encuentra las palabras y comienza a tartamudear. Es factible. O la chica también que recibe esta noticia se siente incómoda y también tartamudea. O por la presión frente a una figura de autoridad que es autoritario, también tartamudea. Es válido. El tema es la frecuencia. Eso es lo que define que algo sea normal o no. Existen tipos de tartamudez. Y tenemos la tartamudez clónica, que se caracteriza por repeticiones más o menos largas de fonemas, especialmente el primero, o a veces con una emisión de un fonema parásito. ¿Cuál puede ser un fonema parásito? Personas que generalmente cuando hablan comienzan a decir y prolongan el sonido. Eso es muy común. En algunos casos, ustedes van a encontrar lo siguiente. Se presenta esta frecuentemente cuando se emplean frases y palabras complejas, pero más aún, se presenta siempre cuando la persona comienza a hablar. Por ejemplo, un ejemplo bien claro de esto es Porky. ¿Ustedes han visto a Porky o no? ¿Conocen a Porky el chanchito? Sí, profesor. Sí. Ya. Vamos a ver un ratito a Porky para que recordemos cómo habla Porky. ¿Parece? Aquí vamos a ver a Porky. ¿Están viendo la pantalla? Hoy ya les salió. Siempre digo lo mismo y siempre me salgo. ¿Tienes gomas elásticas? Gracias. Se ve. Gracias. Ese conejo bien antipático, ¿no? Gracias. ¿Lápices? Gracias. Solo quería las gomas de borrar. Y... Oye, Porky, ¿tienes un segundo? Box, te tengo que trabajar. Hola, me llamo Florinda. Soy la nueva secre del señor Bonnie. ¿Quiere tomar un café? ¡Basta! ¡Oh, me hace daño! ¡Ah! Box, déjalo ya. ¿Qué? Solo me estoy divirtiendo. Se supone que no tienes que divertirte. Se supone que tienes que trabajar. ¿No puedo hacer ambas cosas? Porque la gente normal se pasa un tercio de su vida trabajando. ¿Por qué estropear un tercio de tu vida sintiéndote mal? ¿Me estás diciendo que debería dejarlo? No, te digo que el trabajo... Ya. ¿Se dieron cuenta cuál es el error que tiene Porky?
generalmente cuando comienza a hablar, se comienza a trabar. ¿Se han dado cuenta o no? Ya. ¿Y qué hace Porky? Prolonga un fonema. Tienes que trabajar. ¿No han visto? Ya. Nuestro amigo Porky, de alguna forma, tendría una tartamudez de tipo clónica. Y tiene que ver mucho con la frase y si la estructura de la palabra es compleja. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Ahora, tenemos al tartamudo tónico. Esta persona tiene un paro en la emisión del habla, acompañado de sincinesias más o menos importantes y de reacciones emocionales. Una persona, por ejemplo, vamos a primero definir lo que es una sincinesia. La sincinesia son dos acciones motoras que no tienen ninguna vinculación. Por ejemplo, las sincinesias, cuando uno es pequeño, están presentes, pero van desapareciendo progresivamente conforme uno va creciendo. Una sincinesia típica de los niños pequeñitos de 3 años, más o menos, es que cuando cortan sacan la lengua, no sé si han visto. El niño comienza a cortar y hace... Y le dicen, no te muerdas la lengua, corta. Y no puede dejar de cortar sin morderse la lengua. Esa es una sincinesia de origen neurológico, que tiene que ver con que las neuronas no se han especializado y por lo tanto aún hay algunos paquetes de acciones motoras que no se pueden independizar. Conforme evoluciona, estas se independizan y estas dos acciones motoras no se vinculan más. Pero cuando hablamos del tartamudo tónico, no tiene un origen neurológico. Lo que tiene es un origen asociativo. Por ejemplo, yo estoy hablando, me pongo tenso y de repente me quedo bloqueado y digo, no puedo emitir la palabra, me quedé bloqueado. ¿Qué me quedé? Y para desbloquearme de repente hago esto y me desbloqueé. Entonces, esta acción de cerrar mis ojos y abrirlos así, lo asocio con el acto que cada vez que me bloqueo, hago eso y me bloqueo. Entonces, eso se convierte en una sincinesia por asociación. ¿Está claro? Entonces, las sincinesias son movimientos que tú puedes haber hecho motores que no tienen relación directamente con el acto de fonar, pero que se relacionan. Había un personaje de la farándula, el Gordo Casareto, que a veces cuando decía, por si acaso, y movía el cuello cuando se iba a bloquear, ¿no? Esa era una sincinesia. Ustedes van a ver personas que de repente tienen movimientos oculares, abrir y cerrar los ojos. Otros, por ejemplo, se quedan bloqueados así y hacen eso y después se bloquean. Entonces, todo eso tiene que ver casualmente con un tartamudo tónico. El tartamudo tónico siempre va a tener un rictus, una expresión de rigidez, que lo van a notar. Una expresión muy común del tartamudo tónico es que establece como una protrusión de la boca como si fuera de un beso. Y se queda bloqueado. Otros, así. Hay otras más, ¿no? Pero esas son las más comunes. Generalmente, este tipo de, pudiéramos decir, de rigidez que se va a presentar, tiene que ver mucho con lo que es el tipo de consonante que estás empleando. Las personas que tienen tartamudez tónica y presentan el ataque o la crisis o el bloqueo, como quieran llamarlo, es cuando utilizan consonantes explosivos como P, B, D, K, F, que son denominados consonantes explosivos, porque derivan en que la persona tiene que utilizar más fuerza para pronunciar. Por ejemplo, el F, o fortaleza, fortaleza, implica una mayor carga, que decir avión, fue, implica una mayor fuerza en la pronunciación. Y por ello, los tartamudos C, que tienen tartamudez tónica, se bloquean. ¿Está claro?
Con estas personas se les entrena a que hagan lo contrario a la tensión. ¿Qué es lo contrario a la tensión? Relajar. Pero no se relaja bruscamente. Pongan su mano así y ténsenla lo más que puedan. Y ahora comiencen a abrir, pero muy suave. Díganme, ¿no notaron cómo estaba tensa la mano y luego cómo los músculos volvieron a relajarse progresivamente? ¿Sintieron eso? ¿Hicieron el ejercicio o no? Sí, es como una técnica de relajación también, profesor. Es una técnica de relajación, no es como, es una técnica de relajación. La idea es que esta técnica se le tiene que enseñar a ellos. ¿Para qué? Para que tomen conciencia cómo tensan y qué es lo contrario. Distender, pero progresivamente, no bruscamente, porque no lo va a poder hacer. Entonces, tú cuando le enseñas a relajar, hace que aumente la conciencia corpórea, es decir, qué zonas tenso y luego cuándo las tenso. Entonces, una vez que yo ya sé qué zona tenso, cuando se va a producir la crisis, yo me voy a dar cuenta que tenso los maxilares, tenso la boca, tenso la mandíbula inferior, y por lo tanto, cuando se va a producir, lo que yo puedo hacer es relajar, ¿no? ¿Se entiende? Y de esta manera, a eso se le conoce como nombre de una reacción de competencia. Es lo opuesto a tensar, relajar. Y de esta manera la persona puede disminuir su tensión y continuar hablando fluidamente. ¿Ok? ¿Se entendió? Denme feedback. Sí, profesor. Sí, profesor. Tartamudez, chicos, tienen un correlato psicológico porque hay tartamudos que cantan perfecto y nunca se bloquean. Y cuando hablan se bloquean. Hay personas que cuando hablan con teléfono no se bloquean. Y cuando están cara a cara, tartamudean. Entonces, tenemos que entender de que esto puede ser modificado. Y si alguien tartamudea y tiene algún correlato con una disfunción cerebral mínima, ya no sería necesariamente un tartamudo. ¿Ok? Tendría un trastorno de la fluidez, pero no tartamudez. Escucho, alguien levantó la mano y después se repitió, creo. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿O hacer Sí, un comentario? profesor, yo tengo a mi sobrina que cada vez que tiene estos bloqueos, normalmente sí, es cierto, o sea, tiene coloca la parte de su boca de forma rígida, ¿no? Pero para continuar con la oración o con lo que quiere decir, ella comienza a dar aplausos o con el pie comienza a dar como que pisotadas. Y luego de ello ya como que ya puede, ¿no? Nuevamente completar la oración. Sin embargo, ella está yendo a terapia, pero no ha habido una mejora. Y como usted dice, ella cuando canta o cuando quiere hacer alguna actividad musical, ahí ella no tiene ningún problema. Pero sí, cuando en cierta manera, en ciertos momentos quiere expresarse y no logra, o sea, ya lleva tiempo de esa manera, va a terapia, pero sin embargo no hay mejora, ¿no? Camila, haz lo que yo te acabo de decir. Hazle relajación progresiva, desde la punta de la frente hasta la punta del dedo. Entrénala. Que te haga un registro, ella, cuando va a hablar y se tensa, y que te diga qué zona de su cuerpo luego tensa. Pero primero entrénala en eso unos 10, 15 días, y luego te marca. Porque ya tiene 6, o sea, va a cumplir 7 ya, y bueno, lo que la terapista le dijo, solamente le dijo que se compre una tortuga, y que cada vez que ella sienta estos bloqueos, como que acaricia la tortuga para que lo relacione con esa lentitud, ¿no? Que tiene, pero sin embargo, eso o sea, le genera más tensión, le estresa más, porque, o la otra forma era que uno o la persona con la que esté conversando le agarre, le ponga su mano en el hombro y de esa manera ella sepa que tiene que
tranquilizarse, pero sin embargo, en verdad, eso a ella le Claro. genera más tensión, o sea, porque no puede. Pero Camila, enséñale a relajar, enséñale que ella tome conciencia que zona de su cuerpo tensa y enséñale, cuando le estás entrenando en relajar, cuál sería la conducta opuesta a distender progresivamente. Y ella, como lo va a notar y lo va a hacer, automáticamente cuando sienta la zona que está rigidizando, que haga la conducta contraria. Y si tú notas eso, dile, relaja tu mandíbula. ¿Me entiendes la idea? Primero lo vas a trabajar con locus de control externo, es decir, tú diciéndole a ella lo que tiene que hacer y luego ella lo tiene que aplicar sola. ¿Me entendiste? Sí, sí, profesor. Comienza a practicarlo y dice, no, me pregunta si te sigo entrenando más. ¿Ya? Ok. Muy bien. Chicos, ya estamos on time, creo. ¿Sí o no? Sí, profesor, yo también quiero preguntarle algo. Ya, yo escucho. Ya, por ejemplo, yo conozco a alguien que tiene dificultad para pronunciar la doble R. Por ejemplo, no puede decir carro, dice caro. Y también tiene problemas con la L cuando está, por ejemplo, dice horrible, no dice horrible, dice horrible. Ya. Claro, y no tiene frenillo sublingual. Y ya ha ido a terapias así como que ponga el lápiz debajo de la lengua y cosas así, pero hasta ahorita no mejora. Y eso que ya tiene 17 años. ¿No? Vayamos por partes. Acuérdate que los disártricos, porque podría ser disártrico, no van a dejar el error. O sea, si yo soy disártrico y articulo mal, voy a seguir articulando mal siempre, porque la lesión cerebral no se va a eliminar. La pequeña disfunción cerebral va a persistir. Pero lo que hay que enseñarle a él es a manejar correctamente la respiración, porque los disártricos no la manejan bien y por eso hablan mal también, a relajarse y a hablar pausadamente. ¿Me entiendes? Claro. ¿Y Trabaja con él, escúchame, Solange, que él comience a hacer deletreo. ¿Me entiendes? Que comience a leer textos cortos con deletreo. Unos 5 renglones. Y que vaya manejando su respiración. Eso puede ayudar. Ya, ¿y cómo saber si es justo por ser disártrico? ¿Le tengo que hacer algún tipo de, no sé, como descarte? No sé? A ver, Solange, te voy a dar una respuesta sencilla y barata. Si él no ha mejorado con el tratamiento de terapia de lenguaje para dislalia, ¿qué posibilidad cabe? Claro, la disartria. Es la única. Ahora, si quieren, háganle un examen neurológico, ¿no? Pero me parece que sería un gasto absurdo. De hecho, que debe ser disártrico. Ya. Y hay que entrenarlo en respiración, que aprenda un poco a silabar para que hable más despacio, nada más. Y eso lo puede ayudar mucho. Claro, porque creo que le ha afectado bastante en lo que es autoestima y no quiere comunicarse. O sea, para en su mundo, en su computadora y ya, no sale mucho. Ya, pues ya te di un tip. ¿Qué te parece? Está bien, profesor. Ensáyalo, ¿ya? Ya está bien. Y me das el dato. Y si te fue bien a las 2 que les he dicho, después le mando mi cuenta corriente para que me deposite. Ay, profesor, hasta luego. Cuídense. Muy bien, chicos. Un gusto verlos. Ahora sí me despido adecuadamente. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego, profesor. Chao, chicos. Chao.